Hoy es el Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Vamos a hablar de este tema con Lorena Troncoso, que es directora ejecutiva del Banco de Alimentos. Realmente lo que sucede parece ilógico, ¿no? Pensar en que mientras se desperdician un montón de alimentos, al mismo tiempo hay un montón de millones de personas en todo el mundo que realmente no tienen que comer. Así que vamos a hablar de este tema. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Claudia. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la intención de esta jornada de concientización sobre lo que significa la pérdida y el desperdicio de alimentos? Bueno, es un día de reflexión para nosotros, quienes formamos parte de los bancos de alimentos. Este día ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas por las consecuencias que implica, que son de una índole muy variada, porque conlleva consecuencias ambientales, sociales, económicas. Si tenemos en cuenta que en el mundo 1/3 de los alimentos que se producen nunca se van a consumir, esto equivale más o menos a 1.300 millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año. Es como un número así que capaz que nunca lo podemos imaginar en nuestra mente, pero es una situación que ocurre a escala mundial, que para muchos también implica una responsabilidad ética cuando ocurren en paralelo situaciones de hambre. Esto que vos decías, Claudia, al inicio de la nota. Sí. Solo en Argentina, si tenemos en cuenta los datos que ocurren acá en nuestro país, son 16 millones de toneladas de los alimentos que no llegan a ser consumidos. Y esto pasa en distintas cadenas vinculadas con el tema alimenticio, desde la producción, desde la cosecha, desde la elaboración y la industria, la distribución, en los supermercados, en los almacenes, en las verdulerías, incluso en la casa. Esta medición está realizada en todos los ámbitos de la cadena de alimentación y a nosotros los bancos de alimentos nos toca muy de cerca, porque justamente lo que intentamos es evitar que ocurran este tipo de situaciones, y la manera que tenemos para hacerlo es recuperando, rescatando los alimentos de los distintos sectores de la cadena alimenticia, para otorgarles un valor social. Sí. Y este valor es destinarlo a organizaciones sociales que brindan una prestación alimentaria a su comunidad, restituyendo por ahí un derecho tan básico como es la alimentación, y que en estos tiempos, 2021, pareciera alejado a nuestra realidad, pero la verdad es que no está en nuestro entorno, y es una problemática que lamentablemente nos afecta, y que el 2020 se ha recrudecido con la situación de pandemia que vivimos. Lorena, en más de una oportunidad han salido distintos informes. De hecho, hace un tiempo atrás veía uno que hablaba justamente de todo lo que significa que se desperdicie, hacía la comparación de una manzana, ¿no? Y decía, si yo compro, hablaba mucho de esto de entender el consumo de otra manera, de comprar lo justo y necesario, y que de pronto, si yo entiendo, no esto de ir y comprar como a granel, y que se termine desperdiciando, porque no va a parar a ningún lado, solamente se desperdicia, o termina siendo basura, ¿no? Porque hay un proceso que se da, que es de degradación del suelo. Vos lo decías recién, es importante también poner en valor eso. Pero hay una cuestión que también es real, que es que hay muchas personas que hoy por hoy no reciben ese alimento, y a uno le cuesta entender eso, que lo decíamos al comienzo. También hay una realidad, hay muchas empresas que donan esos alimentos, ya pueden ser alimentos frescos o elaborados, pero también es real que hay muchos que terminan tirándose a la basura. ¿Cómo se puede frenar eso? Sí, exactamente. Muchas veces puede primar la imagen de la marca para que no vaya a ocurrir ningún perjuicio o daño contra la industria, y se preserva
esa parte de lo que es el proceso industrial. Por otro lado, puede haber un desconocimiento de la ley Donal que se consiguió que fuese ya promulgada y sancionada. Estaba uno de los artículos vetados que de alguna manera deslindaba la responsabilidad del donante y esto de alguna manera atenuaba el tema de la donación, porque justamente si yo estoy donando un producto que tiene determinadas características, pensemos en a lo mejor una fecha próxima de vencimiento, un envase abollado, pero si el producto está en buen estado en su interior, está apto para el consumo, pero no para la comercialización, claro, entonces aún conserva las condiciones aptas para que pueda ser consumido. Entonces, eso ya corre por parte de los bancos de alimentos, de hacer este acompañamiento a los donantes, de educar y de difundir cuál es el respaldo legal que existe en este sentido. Y esto no significa quitar la responsabilidad total, sino analizar, en el caso de que haya algún perjuicio, en qué estado, en qué etapa ocurrió ese perjuicio, porque incluso los bancos de alimentos asumimos muchas más responsabilidades, porque somos conscientes de que estos alimentos que recibimos están en una etapa previa, si se quiere, a la pérdida y el desperdicio, porque estamos hablando... Que los tiempos son cortos, ¿no? Que los tiempos son cortos, estamos hablando de probablemente frescos, frutas y verduras que por el tamaño no cumplen los requisitos necesarios para que sea un producto de exportación, y nos ha pasado, porque son más chiquitas que las que se venden en el mercado, porque el estado de maduración es un poquito más avanzado que el que se requiere para la comercialización. Entonces, todas estas condiciones hacen que nosotros podamos recibir estos alimentos y que los podamos entregar en tiempo y forma. Bueno, eso es importante también destacarlo. Sin duda. Lorena, pensando en eso, ¿no? En que ustedes son como los grandes intermediarios y sobre todo muy responsables en este tema de la donación, de cómo llega la donación finalmente a los comedores, a los lugares donde se distribuye. Hagamos de cuenta y seamos muy optimistas de que a partir de esta nota la gente lo va a entender y aquellos que no estaban donando hasta ahora y que lo podían donar, lo van a donar. ¿Cómo pueden hacer para tomar contacto con ustedes? Bueno, muy simple, llamando a nuestro teléfono, el 424-4044, buscándonos en nuestra página web www.bdamendoza.org.ar y a través de nuestras redes sociales de Facebook y Instagram, Banco de Alimentos Mendoza. Esa es la forma que tienen para comunicarse con nosotros. Siempre le buscamos la vuelta para que la donación sea concreta, porque depende de la etapa en que se produzca, si es el campo, si hay que ir a cosechar, si es el supermercado, que viene una merma. Todo requiere un proceso de clasificación y hay toda una responsabilidad detrás de los bancos de alimentos para que este producto sea entregado en las condiciones que merecen las personas con inseguridad alimentaria. La mayoría de los destinatarios son niños y estamos hablando de que Banco de Alimentos Mendoza tiene un alcance hoy por hoy de 37.000 personas destinatarias de los alimentos. Increíble. Entonces, todo esto que lo hacemos implica un montón de acciones, de eslabones y de cuidar estos eslabones de una cadena de valor solidaria que son los donantes, pero también que son las personas destinatarias de los alimentos. Sin duda. Lorena, te agradecemos la comunicación y te agradecemos el trabajo que hacen, porque es realmente muy, muy importante para esas más de 35.000 personas, 35.000, sobre todo la mayoría, como decías vos, chicos, que reciben justamente el esfuerzo de ustedes. Así es que muchas gracias por darnos la oportunidad de entender un poquito cómo es este tema y ojalá la gente llegue a esa instancia, ¿no? De entenderlo un poco más también y de donar más y que no se desperdicien tantos alimentos. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes por acompañar y ser la voz de esta actividad que llevamos adelante día a día. Hasta la próxima. Hasta luego.